Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con la clase. Estoy viendo que ya están entrando todos por primera vez. Este, tengo una duda. Ayer estaba checando y creo que no les subí el tópico donde debí de haberles puesto la tarea, ¿va? O sí les subí el tópico. No, no lo Entonces, sí. subí. Bueno, creo que es esta semana, en esta semana o en la otra ya inician lo que es los exámenes, ¿verdad? Del primer parcial. Sí, del 22 al 30. Son del 22 al 30, estamos a 20, ¿verdad? Sí, a 20. Entonces, el examen sería para la siguiente semana, 22 al 30. Sí, sí da tiempo. ¿Cuándo sería 30? Voy a checar calendario. Bueno, con respecto a la tarea que les dejé, se las voy a subir hoy y les voy a dar chance de que la entreguen. Se supone que ya la deberían de haber hecho. Entonces le voy a dar chance para el día de mañana, tempranito. Igual como van a tener las 24 horas, que así que quien no la ha hecho, que aproveche a realizarla. ¿Por qué? Porque le va a servir, al final de cuentas, la materia se llama hematología forense y es evidente que deben de saber cómo está constituido el tejido sanguíneo, cuáles son los componentes de este. Y pues es un trabajo sencillo que pueden realizar. Como se los dije, ya lo pueden realizar en la computadora o a mano. No, por mí no hay problema. No tengo calendario esa cosa. No tengo calendario. Aquí no. El lunes 27 les voy a aplicar el examen. ¿Les parece? ¿O ya tienen alguna fecha programada de examen ahí? Jóvenes. Pues programar fechas como tal, usted es el primer docente, Lick. Bueno, de todo modo voy a checar bien las fechas, porque yo tengo la hoja, pero no sé, ahorita estoy en mi oficina, la tengo en mi casa, y tengo las fechas de exámenes en una hoja ya impresa. Entonces lo voy a checar, si no, pues quedaría para la próxima semana, lunes 27, ya para que sepan que ya están ocupados. Y Está el bien. trabajo, sí, y el trabajo lo voy a dejar para el día de mañana. Así que si alguien no lo ha hecho, pues que aproveche a realizarlo. Entonces, nos quedamos en esta diapositiva. Hablaba sobre las pruebas de la precipitina y básicamente la reacción antígeno-anticuerpo. En la reacción antígeno-anticuerpo podemos ver que básicamente al conejito se le inmuniza con sangre humana, o sea, se le inyecta sangre humana. Eh, en realidad, el conejo lo que va a hacer es reaccionar ante este agente extraño, aunque en realidad no es un agente patógeno, un agente que le va a causar daño en realidad a todo el organismo del conejo. Sin embargo, el sistema inmunológico le genera anticuerpos, lo identifica como si fuera un agente patógeno, es un agente extraño que no pertenece al cuerpo, que no pertenece al organismo. Entonces puede dañarlo y por lo tanto lo que hace es generar anticuerpos para defender al conejito de pues este agente extraño. Y pues se generan lo que son anticuerpos. En la superficie del eritrocito existen lo que son antígenos y estos se van a unir formando la reacción antígeno-anticuerpo. Y al acumularse esta reacción antígeno-anticuerpo para que sea eliminada del cuerpo del conejo,
entonces se va a poder observar una precipitación. Se va a ver, o sea, como si fuera una capa blanquecina. Así es como funciona en realidad las vacunas. Es el mismo funcionamiento que hacen las vacunas. Lo que te introducen son virus atenuados, bacterias muertas. Sin embargo, te presentan estos antígenos en su superficie, las bacterias ya muertas. O sea, no te van a provocar daño, pero sí presentan los antígenos. Al presentar esos antígenos, el cuerpo humano los reconoce como un agente extraño y como un agente patógeno. Entonces, el cuerpo está diseñado de manera, ¿cómo podría decirlo? Perfecta, que al observar que hay un agente extraño, lo que hace es defenderse. ¿Y cómo se va a defender? Con la reacción de generar anticuerpos. Anticuerpos que van a formarse para poder eliminar el antígeno. Ahora sí, continuamos. Casi paralelamente a este suceso en el año 1900, Karl Landau, como producto de sus observaciones, determina que cuando la sangre de un individuo es mezclada con la de otro, podría causar la formación de gránulos de forma irregular, de células rojas y o hemólisis, y descubre la existencia de los grupos sanguíneos del sistema A, B, O, que son hasta la fecha los grupos antigénicos de sangre humana más importante. Bueno, ¿en qué consiste el tejido sanguíneo, jóvenes? Ustedes me imagino que durante su investigación pudieron ver cuáles son los componentes del tejido sanguíneo, ¿ah? Y uno de los principales componentes son las células rojas. ¿Con qué otro nombre se le conoce a las células rojas, jóvenes? Las células blancas se conocen como leucocitos. Las células rojas, ¿cómo se Eh, conocen? Eran eritrocitos. Exactamente. Eso también lo deben de saber. Entonces, dentro de los componentes de la sangre tenemos las células rojas o eritrocitos. Son lo mismo. Células rojas o eritrocitos. Estas células rojas tienen, se les podría decir así, como ejemplo general, la forma que tiene el eritrocito es de una dona, pero sin el hoyo en el centro, o sea, no hay una perforación completamente que haya un orificio o un hoyo en la parte central, sino en sí la forma que tiene es forma de como si fuera una dona, pero la parte central está cóncava, está hacia adentro, la parte de en medio. Esto le ayuda al eritrocito para pasar por las paredes o vías sanguíneas. Recuerden que nosotros tenemos paredes, inclusive capilares sanguíneos. No sé si han escuchado qué son los capilares sanguíneos. Son conductos a través de los cuales pasa la sangre a partes del organismo. Y esos capilares, ¿por qué creen que se llaman capilares? Porque tienen el grosor de un cabello. Por eso se llaman capilares sanguíneos en base al grosor del vaso sanguíneo, por eso se llama capilar. Entonces, esta forma que presentan les ayuda a tener cierta flexibilidad o elasticidad para poder penetrar por ese tipo de conductos y no fisionarse, que no se les provoque una ruptura. Déjame tantito. Entonces, tenemos que la sangre se encuentran los eritrocitos o las células rojas. Estos están conformados por la parte exterior, tienen una membrana, así como todas las células del cuerpo humano. Ustedes vieron en la preparatoria, me imagino, pudieron haber visto cómo está conformada la célula. Y toda célula tiene una membrana. El eritrocito también presenta una membrana, que es la parte exterior de la célula.
En la parte de exterior de esta célula, en esa área, o sea, como la superficie del eritrocito, se le podría decir, existe lo que es, son proteínas con carbohidratos específicos. Y estos son los que determinan el grupo sanguíneo. Más adelante viene una explicación más compleja o más específica de qué son los grupos sanguíneos. Aquí nada más les voy a hacer ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Un ejemplo, el grupo A, si pueden observar, presenta una proteína de superficie de membrana redondita. O sea, así lo están ejemplificando para que sea entendible. El grupo B ya no es redondita, es en forma de rombo. El grupo A, B, ¿qué es lo que presenta? Pues presenta los dos, ¿verdad? Presenta las dos proteínas de membrana, tanto el de circulito como el de rombo, ¿no? Y el grupo O, en realidad no es grupo O, así se ha denominado con el tiempo y así quedó, pero en realidad, ¿qué características le deben a este eritrocito con respecto a estos tres? Aquí es grupo A, tiene lo que son antígenos, así se llaman a esas proteínas en su superficie, antígenos, pongamos así, redonditos. Este del grupo B tiene antígenos en forma de rombos, ¿no? El grupo AB, como evidentemente grupo A y grupo B, es la unión de los dos y presenta ambos. ¿Qué característica presenta de los antígenos, jóvenes? ¿Sí me entendieron, no? Y eso que estoy aplicando como si fuera niño, no le estoy diciendo las proteínas de membrana, y les estoy embarcando en tecnicismos. ¿Sí me están entendiendo o no? Jóvenes, les estoy preguntando. Sí, bueno, de mi parte le estoy entendiendo pues que lo que es la superficie de la membrana, o sea, está constituida, ¿no? Por lo que Sí, usted nos está explicando, las rueditas. sí. Pero Todo bueno, eso son aquí proteínas. ajá, Digamos, pues bien, en el grupo C no tienen, no se grupo ve nada O. más como en el grupo O, perdón, se ve nada más puro, o sea, no tiene nada, ninguna proteína ni nada. Y ok. Exactamente, tiene la ausencia de proteínas. O sea, no va a presentar ni grupo A ni grupo B. No va a presentar las proteínas que presenta el grupo A, ni las proteínas que presenta el grupo A. Evidentemente, como se los dije, el grupo A y el grupo AB, el que tiene el AB, presenta las dos proteínas. En este caso es una ausencia de proteínas. Entonces, en realidad el grupo O no es grupo O, era grupo cero. Cero significa que cero ausencia, que no presentaba proteínas. Ya con el tiempo le quedó el nombre de, no, es el grupo O, pero no era el grupo en su principio, cuando se generaba, es grupo cero. ¿Por qué? Porque no presenta esos antígenos en su superficie. Entonces, por eso el grupo A tiene una especie, el grupo B tiene otra especie. Y el grupo AB pues presenta las dos especies. El grupo O no presenta esa especie. Estas proteínas que tiene la membrana se le denominan antígenos. Digamos, el grupo A tiene antígeno tipo A, si lo pueden observar aquí. El grupo B tiene antígeno tipo B. Y el grupo AB tiene antígeno A y antígeno B, presenta los dos. Y el grupo O no presenta esos antígenos. Estos antígenos son los que les dije, así como se ve en la imagen, las proteínas de membrana. De hecho, son con carbohidratos terminales. ¿Y a qué hace referencia la parte de anticuerpos, jóvenes? Donde dice anticuerpos. Ya le expliqué más o menos ahí entendible lo de la inmunización de los conejos con sangre humana. Entonces,
Recuerden que ahorita hicieron la tarea. El tejido sanguíneo está conformado por 4 elementos distintos. Uno de ellos son los eritrocitos, otros los leucocitos y uno de los principales es el plasma sanguíneo. En el plasma sanguíneo vamos a encontrar los anticuerpos que nos van a defender. Vamos a encontrar los leucocitos y otro tipo de anticuerpos que nos puedan defender ante el ataque de un agente patógeno. Entonces, en nuestro cuerpo tenemos, digamos, el del grupo A va a tener en su superficie de membrana antígenos tipo A, como lo vemos en la imagen. Pero en el plasma sanguíneo va a tener anti-B. ¿Qué es el anti-B? Son anticuerpos que van a reaccionar para acumular o eliminar si llegaran a ingresarle a algún paciente grupo B. ¿Por qué? Porque al reconocer en el plasma sanguíneo, al reconocer los leucocitos que entra un agente extraño, un agente patógeno que no lo, como les dije, no lo reconoce como si fuera parte de su organismo, entonces va a generar esas defensas. Entonces va a tener anti-B. Así que si al grupo A le hacen una transfusión sanguínea y le meten grupo B, en su plasma va a tener anticuerpos contra este grupo B. Y va a pasar lo mismo que con el conejo. Al momento en que le ingresen grupo B al individuo, el cuerpo lo va a reconocer como extraño. Y si va a tener anticuerpos en el plasma sanguíneo, lo que va a ser una reacción antígeno-anticuerpo. Y va a empezar a aglomerar los eritrocitos del grupo B. ¿Por qué? Porque los está reconociendo como agentes extraños o agentes patógenos. Lo mismo pasa con el grupo B. El grupo B tiene en su superficie de membrana lo que es el antígeno tipo B, la proteína con carbohidratos terminales que presenta nada más el grupo B. En este caso lo estamos representando como un rombo. Y los anticuerpos que va a tener su plasma del individuo, va a tener anticuerpos contra A. ¿Por qué va a tener anticuerpos contra A? Porque el grupo, la proteína que presenta en su superficie es exclusiva de su organismo. Es el antígeno B. Si le ingresan sangre de tipo A al individuo, este igual lo va a reconocer porque en el plasma va a tener anticuerpos que van a reaccionar contra un agente extraño, un agente patógeno. Va a reconocer el grupo A como un agente patógeno y va a generar una aglomeración de los eritrocitos. ¿Para qué hace esto el cuerpo? Para poder eliminarlo. ¿Por qué? Porque lo detecta como que es algo dañino, que es algo maligno para el organismo y lo que hace es inmediatamente querer eliminarlo. Entonces, por eso el grupo A tiene en su superficie de membrana o tiene antígenos A, pero en el plasma va a tener anticuerpos contra B, contra el grupo B. Si le metes sangre del grupo B, este va a reaccionar con los eritrocitos del grupo B y los va a querer eliminar. Lo mismo es con el grupo A, con el grupo B, perdón, con el grupo B, la misma situación. En la superficie de membrana tienen antígenos tipo B, pero en el plasma se va a generar anticuerpos que van a defenderlo contra el grupo A. Por eso es que no, las transfusiones sanguíneas se debe de determinar específicamente qué grupo es, o sea, a qué debe ser el mismo grupo el que se le debe de transfundir a algún individuo que vaya a requerir o necesitar de una transfusión sanguínea, debe ser del mismo grupo. No sé si se han dado cuenta que no sé si alguien ha tenido algún familiar que le van a transfundir sangre por alguna operación o le piden simplemente la sangre por alguna operación.
Entonces, les dicen que deben de aportar sangre del mismo tipo. No sé si sabían eso. Sí, sí, piden siempre el tipo de sangre que tenga el familiar. Exactamente. ¿Por qué creen que es eso? Por esta situación. Porque si en realidad mezcláramos las sangres, el cuerpo reacciona. El cuerpo dice, no, si es del grupo A y le metes grupo A, va a reconocer que tiene los mismos antígenos y va a reconocerla como si fuera suya casi. Pero si le metes del grupo B y tiene grupo A al individuo, entonces va a decir, el plasma va a encontrar anticuerpos contra ese B y va a decir, este es un agente extraño, es un agente patógeno y lo va a atacar y de nada va a servir esa transfusión. Además que pone en riesgo la vida del individuo. ¿Por qué? Porque esta misma reacción va a generar esa aglomeración de eritrocitos y puede obstruir una vía sanguínea. Al obstruir la vía sanguínea, la persona le puede dar una isquemia, le puede dar un paro, puede provocar diferentes síntomas si no es tratado inmediatamente. Entonces, por eso en los hospitales siempre es muy necesario y estar muy atento al tipo sanguíneo del individuo. Ahora tenemos el grupo AB. El grupo AB, recuerden que tiene los antígenos en su superficie de tipo A y tipo B. Pero como tiene antígenos de tipo A y tipo B, tiene ambos, si se dan cuenta, no va a generar anticuerpos ni contra A ni contra B. Porque si generara anticuerpos contra B o contra A, ¿qué creen que pasaría? Según lo que les estoy explicando ahorita. Recuerden que les dije, el tipo A tiene anticuerpos en su superficie, tiene anticuerpos de tipo, antígenos de tipo A, que digo, y tiene anticuerpos en su plasma de tipo B. Este anticuerpo va a reaccionar con la sangre tipo B y la va a querer eliminar. Y lo mismo de la B, tiene anticuerpos tipo A en su sangre y va a querer eliminar a la A. En este caso, en el grupo AB, si se dan cuenta, dice anticuerpos, no tienen ninguno. ¿Por qué creen que no tienen ningún anticuerpo, ni anti-A ni anti-B en el plasma? Porque aunque reciba del tipo A y del tipo B, como el grupo es AB, tal vez sí la pueda aceptar. De hecho, sí, sí lo puede aceptar porque no, su cuerpo no lo va a reconocer como, o sea, los anticuerpos, recuerden que son las defensas que van a, o sea, es como el ejército que va a defender al organismo contra agentes extraños, agentes patógenos que causan enfermedades. En este caso, no está presentando ninguno. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que si tuviera antígeno A, anticuerpos tipo A o anticuerpos tipo B en el plasma sanguíneo y tiene en su eritrocito antígeno A y antígeno B, ¿qué creen que pasaría? Va a atacar a sus mismos eritrocitos. De hecho, Los mataría prácticamente. exactamente. De hecho, sí pasa en realidad, jóvenes. O sea, cuando el cuerpo por por algún cáncer o alguna patología externa que se genera, la verdad no estoy tan adentro de ello, pero digamos, la leucemia de eso se trata. El mismo cuerpo reconoce a sus eritrocitos como agentes extraños. ¿Y qué empieza? Las empieza a eliminar y ahí se genera diferentes enfermedades, que son enfermedades casi terminales, en serio, que sí llevan a la muerte con el paso del tiempo. Entonces, lo común y lo regular en el ser humano es que pues el cuerpo no se defienda, ¿no? O sea, que no te ataque a ti mismo, pero pues sí llega a suceder, ¿sí? Sin embargo, lo común, lo regular es que no tenga este tipo de anticuerpos. ¿Por qué? Porque exactamente, si tuviera anti-B, vea sus eritrocitos y dice, ah, mira, aquí hay antígenos, hay anticuerpos, antígenos tipo B. Entonces vamos y empieza a eliminar a sus propios eritrocitos. Entonces, genera una enfermedad, en realidad. Entonces,
Por eso es que no tiene ningún anticuerpo el grupo AB, porque si no, eliminaría sus propios eritrocitos. ¿Sí me estoy dando a entender, jóvenes? De mi parte, sí, Lick. Ah, bueno. Y el grupo, si evidentemente el grupo no tiene ningún antígeno, no tiene antígeno A ni no tiene antígeno B en su superficie de membrana, pues va a ocurrir lo contrario, ¿no? En lugar de tener ninguno, tiene anticuerpos contra A y anticuerpos contra B. Y ahí más o menos se va, más adelante lo vamos a ver, ahí más o menos se van a ir dando cuenta de cómo son las transfusiones, por cuál le puede donar a cuál. Porque digamos, el A, el grupo B no le puede donar al A. ¿Por qué? Porque tiene en su plasma anticuerpos contra B. Y al momento en que ingrese sangre tipo B al organismo que tiene tipo A, este va a reaccionar. Y así consecutivamente, digamos, si al grupo O no puedes meterle ni grupo A, ni grupo A, ni grupo B. ¿Por qué? Porque los va a reconocer y los va a atacar. Entonces, más adelante vamos a ver, bueno, aquí está. Los anticuerpos del grupo ABO empiezan a aparecer en el plasma 2 a 8 meses después del nacimiento y alcanzan sus concentraciones máximas entre los 8 y 10 años de edad y luego declinan poco a poco por el resto de la vida. Se les produce, permítame tantito. Entonces, los anticuerpos, como íbamos diciendo, del grupo ABO empiezan a aparecer en plasma de 2 a 8 meses después del nacimiento y alcanzan sus concentraciones máximas entre los 8 y 10 años de edad y luego declinan poco a poco por el resto de la vida. Se les produce sobre todo como respuesta a bacterias que habitan en los intestinos, pero también tienen reacción cruzada con antígenos de eritrocitos y por tanto se les conoce mejor su importancia en las transfusiones. Entonces, aquí tenemos una imagen de cómo es un eritrocito, es la representación del tipo o del tipo sanguíneo, el tipo A, tipo B, tipo O y tipo AB. Y dice, base química de los grupos sanguíneos. Se muestran los carbohidratos terminales de los glucolípidos antigénicos. Todos terminan en galactosa y fructosa, esos son azúcares. No deben confundirse con fructosa. En el tipo A, la galactosa también tiene agregado N-acetil galactosamina y en el tipo B tiene otra galactosa y el tipo AB está presente a ambos tipos de cadena. ¿A qué nos refiere este? Lo que yo le decía, estos son, podría decirse proteínas de membrana, pero en realidad son glucolípidos que tienen una terminación en carbohidratos. Galactosa, fructosa, N-acetilgalactosamina son carbohidratos. Digamos, el tipo A, si pueden observar, tiene la misma estructura. Digamos, primero va su parte terminal tiene una N-acetilgalactosamina, luego tiene una galactosa y luego tiene una fructosa. Pero, ¿qué se le añade al tipo A? Se le añade una N-acetilgalactosamina se podría hacer en el penúltimo carbohidrato terminal, en el amarillo. Ahí es donde se le agrega la N-acetilgalactosamina. Y esa es la diferencia que nos va a conformar para que se determine esta o sea identificada como grupo A. El tipo, el tipo O, si se dan cuenta, tiene también la conformación de la galactosa, digamos, la N-acetilgalactosamina, la galactosa y la fructosa. El tipo B también tiene esa, pero tiene un carbohidrato terminal que es una galactosa. Y el tipo AB tiene igual ambos y
tiene ambos azúcares que tienen en el penúltimo carbono terminal, penúltimo azúcar terminal, una N-acetilgalactosamina y una galactosa. Esa es la única diferencia de las estructuras y que diferencian entre un tipo y otro. Si logran entenderle a la imagen, en base a lo que les dije anteriormente, es sencillo entenderlo a esto. No creo que sea tan complicado. ¿O tienen alguna duda? Jóvenes, No, Lick. ¿no? Ok. Entonces, recuerden, los grupos sanguíneos, como les digo, son, al final, son glucolípidos terminales. Son proteínas que tienen al final estos glucolípidos y en estos se basa, pues, a qué grupo antigénico corresponde. Digamos el tipo A, porque se le agrega al final nada más una N-acetilgalactosamina. El grupo B, pues, porque se le agrega una galactosa. Y el grupo AB, pues, tiene ambos, ¿no? Que es lo que le decía en la diapositiva anterior. Y el tipo O, pues no tiene en esta fase final ni lo que es N-acetilgalactosamina ni la galactosa. Aquí lo vamos a dejar, jóvenes, porque dame, a ver qué son, 7:50. Aquí lo vamos a dejar, jóvenes, por el día de hoy. Nos vemos mañana. Sí, mañana sí vamos a tener sesión. ¿Alguna Órale. duda con respecto a los temas que vimos hoy? De hecho, traten de leer para que le entiendan un poco más, porque yo sé que es complicado. Le empiezo a hablar de reacción antígeno-anticuerpo, le hablo de los eritrocitos, le hablo de la superficie de membrana, y todo eso, pues a algunos, no a todos, se les va a hacer complicado entenderlo. Por eso les digo, lean, traten de, pues, incrementar su acervo cultural y pues que tengan para comprender estos temas, aunque no, sí son relevantes porque pues deben de saber por qué es grupo A, por qué es grupo B, por qué es grupo O, por qué es grupo AB, y eso es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, ¿alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Mañana, Lick, gracias. Gracias, Químico. Gracias, Lick. Buen día. Hasta luego.